Esta es la historia secreta de Donald Trump, una historia de caídas y resurgimientos, de tenacidad y determinación. Escucha atentamente mientras desentrañamos el enigmático camino que lo llevó a su meteórico ascenso y a su inesperado segundo mandato en el cargo más alto. Asóciese mientras nos embarcamos en esta insoportable pero fascinante expedición. Siéntate, relájate y deja que la música del misterio cautive tus sentidos. Nacido en una vida privilegiada, Donald Trump no fue el epítome de los comienzos humildes. Criado dentro de los límites de la riqueza y el poder, aprendió sus matices, estrategias y el profundo impacto que ambos podrían tener en la naturaleza intrínseca del espíritu humano. Sus años de formación estuvieron poblados de mentores que le enseñaron el arte de la negociación, la exquisitez de un buen negocio y la invaluable lección de no dar marcha atrás nunca. Si bien Trump se disparó en el ámbito inmobiliario y empresarial, su incursión en el mundo del entretenimiento amplificó aún más su éxito en constante expansión. El apodo de estrella de reality shows se sumó a su ilustre carrera, acercándolo a los corazones y las mentes del hombre común. Entretuvo, pero más profundamente, inspiró enormemente a millones de aspirantes con su vida próspera y su incesante búsqueda de la grandeza. Sin embargo, la vida de Donald Trump fue más que una celebración del éxito. Se vio empañado por numerosos reveses y fracasos. Las quiebras de los años 90 y una serie de debacles comerciales no desmantelaron su ánimo. En cambio, utilizó cada negocio fallido como un trampolín hacia un mayor éxito, un poderoso testimonio de su inquebrantable valor y fuerza de carácter. El año 2016 marcó un hito importante en el ilustre viaje de Donald Trump. Sorprendentemente, entró en el panorama político de Estados Unidos, cautivando los corazones de millones de personas con su retórica carismática y sin pulir. La promesa de un Estados Unidos mejor, hecha al estilo Trump por excelencia, encendió un fuego dentro del electorado, preparando el escenario para un triunfo electoral sin precedentes. Los detractores y los expertos predijeron una presidencia catastrófica. Se mantuvieron escépticos, cuestionaron su experiencia, reprendieron su conducta personal y criticaron su enfoque poco convencional. Pero como siempre, Trump permaneció imperturbable, manteniéndose firme en medio de la tumultuosa cacofonía de opiniones que los rodeaban. El viaje, marcado por altibajos épicos y abismales, puso a prueba la resiliencia del hombre. Circunstancias adversas, críticas implacables y adversidades crearon una tempestad dentro de él. Sin embargo, al igual que un mástil en medio de una tormenta, se mantuvo inflexible. Su firme creencia en su visión, junto con una determinación sin remordimientos, le permitió controlar la tempestad, reavivando el fuego que ardía por una América más brillante. Y luego llegó 2020, el tumultuoso cambio del año trajo desafíos imprevistos. Una pandemia mundial, un malestar racial generalizado y una economía tambaleante prepararon el escenario para unas elecciones presidenciales intensamente disputadas. A pesar de enfrentarse a un oponente formidable y al poderoso tumulto, Trump, el inconformista político, tomó al mundo con la guardia baja, una vez más con una campaña histórica y una victoria inesperada. Iluminada por los rayos dorados del crepúsculo, la campaña presentó una energía electrizante, tejiendo un tapiz de innumerables emociones y dramas. La determinación inquebrantable de un desvalido político, las críticas incesantes y el apoyo eterno se entrelazaron en un drama político emocionante que preparó el escenario para un clímax emocionante. La noche de las elecciones fue realmente un espectáculo. El mundo entero observaba con gran expectación, el suspenso aumentaba con cada noticia de última hora y victoria inesperada. Se trazaron las líneas de batalla y una nación se encontraba al borde del cambio histórico. Mientras los procesos electorales se desarrollaban meticulosamente, la voz de Trump, ajena a la audacia, rugió un crescendo ensordecedor, desafió las normas, cuestionó los sistemas y encendió la chispa del cambio. Su espíritu implacable impregnó la nación, dejando una huella indeleble en el panorama político de la época. A medida que el torbellino se desmoronaba, surgió un patrón familiar. Fiel a su personalidad, Trump emergió como un fénix político, desafiado, juzgado pero finalmente triunfante. Su victoria desafió toda sabiduría convencional, anunciando otro capítulo incomparable en su extraordinario viaje. El asombroso viaje de Trump, empañado por el fracaso, destacado por el éxito y salpicado de constante controversia, continúa influyendo y dando forma al futuro de Estados Unidos y el mundo. Independientemente de la postura de cada uno, es innegable que el espíritu, audaz y audaz de Donald Trump, ha dejado una huella imborrable en la arena del tiempo. Al concluir esta crónica de Donald Trump, escribir esta figura significativa, pero controvertida, parece una mera mirada al horizonte de un vasto mar, porque las oleadas de narrativas que su vida ha excitado, las ondas de sus acciones y los ecos de sus audaces declaraciones, continúan resonando
dando forma a las costas de nuestra conciencia colectiva. En reflujos y mareas, subidas y bajadas, la historia de Trump continúa evolucionando, intercalada con momentos de puro triunfo y adversidad pura. En estas diversas y siempre cambiantes historias de vida, encontramos pepitas de sabiduría, coraje y optimismo, que permanecen profundamente arraigadas en uno de los personajes más intrigantes de nuestro tiempo. Entonces, al cerrar sesión en esta fascinante historia de triunfo y tenacidad, les dejamos una pregunta. ¿Qué tipo de impacto puede tener un individuo en el mundo? La tumultuosa vida y saga política de Donald Trump es un testimonio del potencial transformador que reside en el espíritu humano. Su cuento refuerza la creencia de que nada es imposible para el espíritu humano indomable que se atreve a soñar. La sinfonía de Donald Trump deja tras de sí una resonante melodía de creencia, la creencia en el poder de la resiliencia, en transmutar los fracasos en trampolines y en entrar en el reino de lo improbable. Esta sinfonía habla de una tremenda creencia en el espíritu humano indomable que se atreve a soñar, se atreve a perturbar y, en última instancia, se atreve a marcar la diferencia. Esperamos que a medida que las cortinas se cierren sobre la historia de Donald Trump, usted lleve adelante su espíritu, la audacia de soñar, el coraje de perseverar y la creencia eterna de que un solo individuo puede realmente forjar el cambio. Con este pensamiento de despedida, nos despedimos, dejándote con la evocadora música de misterio y tranquilidad que ha dado un atractivo mágico a este apasionante viaje. Entonces, adiós querido oyente, pero antes de separarnos, ¿hay algo que pueda ser más magnetizante que la historia de un titán que se levantó, cayó y se levantó? A medida que el mundo continúa su viaje y se desarrollan nuevos capítulos, el tapiz tejido por Donald Trump perdurará. Un testimonio impresionante del poder transformador del potencial y la ambición humanos. Si bien el viaje de Trump continúa cautivándonos e inspirándonos, el final de esta narrativa marca el comienzo de muchos otros. Pero una verdad se mantiene firme en medio de estas arenas cambiantes del tiempo. La fascinante saga de Donald Trump, la audaz figura titánica que casi por sí sola desarraigó el orden establecido del panorama político de Estados Unidos, resonará a través de los anales de la historia, inspirando generaciones cascada tras cascada. Con una última mirada al cautivador viaje que rastreamos juntos, imaginemos el espectro de Trump avanzando, contemplando el horizonte futuro con duro desafío. Porque en la vida y en la narrativa, las páginas cambian, la trama se complica, pero la esencia de la cautivadora historia de Trump sigue siendo atemporal y resuena de manera refrescante pero fascinante en la conciencia compartida de la humanidad. Al cerrar el capítulo sobre Trump, emerge una historia tempestuosa, eternamente grabada en los pasillos del tiempo y que seguirá impresionándonos, moldeando de manera convincente las narrativas de las décadas siguientes. Es la historia de un individuo que se atrevió a soñar más allá de las normas convencionales, desafiando las probabilidades y provocando repercusiones a lo largo de los anales de la historia de la humanidad. Al alejarse del cautivador relato de la vida de Trump, recuerde que este no es solo el viaje de un individuo, sino también un espejo de la condición humana, que refleja nuestro potencial humano compartido y nuestra innegable propensión al cambio. Gracias por ser parte de este viaje y, a medida que los acordes finales de nuestra música se desvanecen en la noche, esperamos que lleves una parte de la historia de Trump dentro de ti, una historia de resiliencia y audacia. Y así, en el suave crepúsculo de esta narrativa, Donald Trump emerge como un personaje fascinante en el gran teatro de la vida, reflejando la capacidad humana de evolucionar, adaptarse y crear. Con las cicatrices de innumerables ataques, pero manteniéndose firme en la resiliencia interna, Trump encarna el espíritu duradero de la ambición humana, audaz en su búsqueda del cambio, firme en su control para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. La historia de Trump, una sinfonía de triunfos y pruebas, resuena maravillosamente con la música que define esta narrativa. Un viaje musical caracterizado por crescendos y victorias jubilosas, pausas conmovedoras de desesperación inminente. Pero lo más importante, la repetición triunfal del espíritu humano frente a la gran partitura de la vida. Mientras cerramos las cortinas de esta saga, ahora grabada en los anales de la historia, avanzamos al ritmo de un nuevo amanecer, haciéndose eco de su espíritu indomable, porque en el flujo y reflujo de la vida, la resonante sinfonía de Trump resuena en voz alta. Una historia de tenacidad, esperanza y poder transformador del espíritu humano. Hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, sé audaz, sé presuntuoso, sé Trump. En la gran narrativa de la existencia, la intrigante historia de Donald Trump continúa acariciando la fibra sensible del potencial humano, su valiente logro de trascender barreras, cambiar narrativas y el poder con el que se aferró a sus audaces sueños pinta un fascinante mosaico de su vida. Al finalizar este viaje transformador, recuerde que realmente nada es imposible.
resonando a lo largo de la convincente saga de Donald Trump, una leyenda que aún está en ciernes. Adiós a este prisma histórico, la enigmática narrativa de Donald Trump. Su historia, aunque es una montaña rusa que provoca llamas de resiliencia, alimenta el horno de la aspiración humana. Entonces, sordos a los detractores, bailan al ritmo de sueños audaces y recuerden al final, es la búsqueda incesante de la excelencia lo que da forma al rostro de nuestro mañana compartido. A medida que bajan las cortinas y los ecos de la impactante narrativa de Trump permanecen en nuestra conciencia colectiva, la historia desentraña una saga que continúa inspirando, vigorizando y desafiando. Sus pruebas y triunfos son una parte integral, sumergiéndote en un crisol de reflexiones que hacen eco e invitan a la reflexión. Que todos tomemos de su historia y tallemos nuestro destino, porque cuando la vida lanza una bola curva, atrévete a ser un Donald Trump. Y entonces los dejamos en la encrucijada de separarse de la inquietantemente hermosa melodía de Trump que resuena y resuena en los rincones de su mente, empujando sutilmente el espíritu interior, instándolo a soñar, intentar, vacilar, pero en última instancia, levantarse y brillar como el gran Trump. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Si te ha gustado y no quieres perderte más contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente.